Sí, hombre, ya te digo. Hola. Hola. Ya, bueno. ¿Quieres que te ponga la velocidad? Rafa, ese que está Es que no pasa nada. Está llegando a la esquina de atrás. haces también, no sé si puedes hacer más cosas. Con esto. Digo que está bien para dejar girar con esto. Espera. Juan, no puedo dejar una silla Pues si para mí. no podemos sacar la cámara. Bueno, así no. Espera, pues si esto recoge a 7. Ese será uno de los que tenemos que armar en conversaciones más comerciales. Creo que va a salir por poco. Vale. Voy a llevarte la silla. Puedes mover la silla. Mírala. Esto es la cámara después. Preparo la cámara. Esa silla es de vosotros. Esa cámara ahí. ¿Eh? ¿De la cámara o? No, digo, si te pones ahí a lo mejor capaz.
Nos falta uno. Un momento, por favor, María Jesús, espera. Sí, ahora. Bueno, probando. Si no, sin micro, yo no. Eso no se hace otra cosa. ¿De la mesa? Sí, sí. Lo hacemos sin micro. Sí. Ahora. Vale. Estamos entonces. Bueno, los mejores del directo. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Al Ayuntamiento de Benavente por la organización del acto, especial a Alberto, que ha sido el gran impulsor de la Concejalía de Cultura. También, como no, a Paradores por traernos este espacio y a nuestros tres acompañantes, que son los verdaderos protagonistas de esta tarde, que luego presentaré, que son Nacho, Rafael y el Pablo. Bien, cuando decidimos realizar este acto, vimos que era un acto muy necesario. Necesario sobre todo por tres razones que nosotros considerábamos, que eran las siguientes. En primer lugar, creemos que es un acto aquí en la ciudad bastante desconocido. Y es tan desconocido desde el segundo punto como importante, puesto que, como reza el lema que tiene el cartel publicitario, es un hecho que va a cambiar la historia. Vamos a ver que, además de ser un hecho que cambia la historia, es un hecho también controvertido y polémico. Por eso lo que decidimos es abordar este tema desde el rigor histórico, desde el estudio de las fuentes, de las crónicas y, en definitiva, mediante el uso de, vamos a usar esta tarde, de estos tres grandes expertos en el periodo que vamos a abordar. Para ello, decidimos estructurar el acto en 4 partes. En una primera parte, que vamos a hablar de esa historia de los reinos de León y de Castilla de 1157 y 1230, hemos contado con José Ignacio González Ramos. José Ignacio González Ramos es catedrático de enseñanza secundaria, doctor de historia medieval y ha publicado numerosos artículos y libros que versan sobre todo sobre los siglos XII y XIII. Es autor de un grandísimo libro que se llama Las villas reales en el Reino de León. En un segundo punto nos vamos a acercar a la historia local y vamos a hablar de el crecimiento y expansión que tiene Benavente en los siglos XII y XIII. Vamos a ver que la firma de este tratado del año 1230 no es casual. Es decir, que se haga Benavente lo es por una serie de razones. Para ello contamos con Rafael González Rodríguez, licenciado en Historia, que ha escrito numerosas publicaciones, todas relacionadas con Benavente y también con otras zonas, y entre ellas destacamos el Castillo de Benavente, donde nos encontramos, es una de sus publicaciones, o Privilegios reales de la Villa de Benavente, junto a otros autores en los siglos XII. Y de Rafael me gustaría destacar, sobre todo, un blog en el que divulga y nos acerca a todos la historia, la rica historia de Benavente. Ese blog, seguro que lo conocéis todos, que es el blog Más Vale Volando, y el que no lo conozca, pues que se adentre en él, que seguro que va a disfrutar. Y por último, pero no menos importante, porque es el que nos va a hablar del hecho en sí, es decir, de la firma de ese tratado, de esa concordia, tenemos a Eduardo Fuentes, Eduardo del Banzo, de todos conocidos, que es catedrático de enseñanza secundaria, también es doctor en historia
Castilla pasa a su hijo mayor Sancho y León a su hijo Fernando. Esto ponía fin a un periodo de 113 años en que los dos reinos habían estado unidos, con un intervalo de 7 años, solo la muerte de Fernando I, en que por una parte Sancho en Castilla y Alfonso en León pues, tuvieron sus más y sus menos, primero con su hermana María y después entre ellos. ¿Qué ocurre ahora? Se hace un periodo de 73 años en que los reinos van a estar separados, pero desde mi punto de vista no es tan llamativa la separación, lo es, pero sobre todo es que son 73 años de enfrentamientos entre los dos reinos, que además los reyes que están al frente son familiares de casa. Entonces, pueden ver ahí, Alfonso VII, primero Fernando y Sancho hermanos, Sancho se muere muy pronto, Alfonso VIII y Alfonso IX son primos carnales, pero es que ahora van a ser suegro y yerno cuando se produzca este matrimonio. Y a partir de ahí, pues vemos dónde va a culminar esto, en 1230 en Fernando III. En esta otra imagen me sirve para adelantar cosas, así que no quiero datos familiares, pero me interesa que vean, aquí aparece un Fernando que es infante, fruto del primer matrimonio de Alfonso IX con Teresa de Portugal, que se muere en 1214. Aquí un hijo de Alfonso VIII de Leonor, que se murió con meses, el heredero del trono de Castilla. Otro heredero que se muere en 1211. Otro que llegó a ser rey, pero se muere en 1215. Todos de un trono familiar y todo esto acaba convergiendo aquí, en Fernando III. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque después una de las razones que yo creo que hay que tener muy presente, sin duda alguna, es el sentido patrimonial que tienen los reyes de sus reyes. Y no podemos olvidar que el patrimonio se divide entre la familia. Y son todos familia. Bien, causa fundamental de los enfrentamientos. En principio, el que se traza una frontera que es difusa. Una frontera que hace referencia a núcleos que están en Castilla muy distantes entre sí, Sagún, Morán de la Reina, Torrehumo, Surrueña, Castilla, Pelea del Campo. Si hablamos de accidentes geográficos entre la cordillera Cantábrica y el Duero, que es lo que nos interesa aquí, pues sería el curso alto del río Cea, sería el Valderaduey, el Sequillo, ya más al sur el Tardajos en la zona de Salamanca y más al sur lo que se llamaba la calzada de la Guinea o ruta de la Plata. Pero el enfrentamiento sobre todo se va a focalizar en una zona muy concreta, que es esta de aquí. La zona de Tierra de Campos, el Infantado, los territorios entre Cea y el sur. También hay enfrentamientos en el sur, pero van a ser más con Portugal. Y sobre todo en el sur son menos importantes porque lo que es la expansión hacia el sur se frena muchísimo en estos años. Vean aquí, esto sería la frontera cuando muere en 1157 Alfonso VII. La línea roja señalaría esa frontera hasta 1212 Navas de Tolosa, bueno, Castilla todavía. La de León prácticamente se superpone una a la otra, lo que es el Reino de León en su prolongación hacia el sur. Si nos vamos en detalle, fíjense el contraste con lo que ocurre desde los últimos 13 años, fundamentalmente del reinado de Alfonso IX de León, el último rey de León, que prácticamente se llega al norte de la actual provincia de León. Entonces, esto también tiene que ver con la división y no división de los reinos. Bien, yo lo que voy a tratar es, por una parte, las diferencias territoriales, el enfrentamiento territorial. Por otra parte, quiero señalar que hay otros factores que contribuyen a esto. No se trata de que los reyes fuesen enemigos, que lo eran, pero eran enemigos muy familiares. Pero hay otros factores que hay que tener en cuenta. Y aunque ahí al principio yo puse el primero que me mandaron, yo creo que esto quedaría cojo si no hablásemos también de las afinidades que hay entre los dos reinos, que se vienen fraguando desde el 1037 y que si no las tenemos en cuenta difícilmente entenderemos lo que ocurre en 1230 y sobre todo lo que ocurre después de 1230. Es decir, no eran dos reinos que se estaban dando la espalda en cuanto a su organización, tenían muchas afinidades. En relación con el enfrentamiento territorial, pues vamos a ver, no se puede hablar de un conflicto continuo, serían conflictos intermitentes de tipo fronterizo, y yo para describirlo muy brevísimamente he utilizado los dos reinados de los reyes de León, Fernando II y Alfonso IX, más que nada porque sería una perspectiva leonesa, pero porque son dos reyes, y si me voy a Castilla tengo muchísimos más, es más complicado. Con Fernando II, nada más morirse Alfonso VII, da la sensación de que, con una frase que pongo ahí en latín,
aquella tierra vuestra que yo cogí. Dice Sancho III en un momento determinado. Da la sensación de que Sancho ataca León y se firma el Tratado de Samos. No me voy a extender en él, solo me interesa señalarles que dicen en ese tratado que si uno de ellos muere sin sucesión, el otro heredará el reino, y eso después se va a publicar. Esta etapa de aquí, como se muere muy pronto Sancho III, aquel mismo año, es de minoría en Castilla, y Fernando II lo aprovecha para atacar a Castilla. Por eso lo puse ahí como esto sería el Púrpura de León y es el carmesí de Castilla. ¿Quién toma la iniciativa? Pero bueno. Aquí no me voy a extender porque llega a tomar Toledo, Segovia, y en un momento determinado es algo teórico, pero llega a ser el regente de Castilla, porque Alfonso no es un niño, Alfonso VIII, y cuando Alfonso VIII logra la mayoría, entonces ya en los primeros años soluciona problemas que tiene La Rioja con Navarra, pero inmediatamente ataca a Castilla, y hay que buscar acuerdos. Los acuerdos son los de Medina del Río Seco, Castellón Medina del Río Seco, que tiene menos trascendencia, pero sobre todo el de Paladinas Freno la Bandera. ¿Por qué es trascendente? Porque se va a fijar la frontera, diciendo qué núcleos pertenecen a Castilla y qué núcleos pertenecen a León. Es en 1183. En 1188 se muere Fernando II, además se muere aquí, en Benavente, precisamente. Esto sería el Tratado de Medina del Río Seco. La línea es esta que hay aquí. Es prácticamente en cinta, pero fíjense en las áreas que están en disputa, como hay una disimetría clarísima que perjudica al reino de León. Pero ahí por lo menos se establece qué núcleos pertenecen a uno y a otro. Por tanto, lo de la frontera difusa ya no tiene razón de ser. En el reinado de Alfonso IX las cosas se complican enormemente. Al principio, Alfonso IX tiene problemas para acceder al trono. Y tiene problemas por el papel que juega la última esposa de Fernando II, Urraca López de Haro, que decía que era hijo de un matrimonio ilegítimo, Alfonso IX, y que el trono tenía que ir a su hijo, a Sancho Fernández. Entonces, ahí toma la iniciativa Castilla, que la va a tener prácticamente todo el tiempo, y Alfonso VIII de Castilla conquista una serie de plazas y castillos que van a ser el eje de todo el enfrentamiento a lo largo de estos años. Con la salvedad de que va pasando el problema, se intenta solucionar, pero es provisionalmente. Se quiere solucionar otra vez, es provisionalmente, y al final del periodo, ese problema sigue presente. Y se suceden numerosos tratados. Ahí tenemos el de Tordeumos. Fíjense, llamo la atención ahora, pero Valderas, Bolaño, Villafenchón, Villaldetos, todos están en la tierra de Campos. Porque esto lo digo para que vean lo que pasa al final, que supongo que después también saldrá la de la concordia. La etapa más dura de ese enfrentamiento es esta de aquí, según las crónicas, porque coincide además con la derrota de Alfonso VIII Galacus contra los musulmanes. Alfonso IX de León está aliado con los musulmanes en esos momentos y en ese sentido viene con un remanso de paz, con un nuevo matrimonio de Alfonso IX, que se había casado antes con Teresa de Portugal. El matrimonio fue anulado por el Papa, eran primos carnales, y se casa con Berenguela de Castilla. Es el periodo de mayor paz y es una solución, pero una solución provisional. ¿Por qué? Porque el Papa va a anular el matrimonio, pero previamente algunas de esas plazas estaban en las arras que da el rey de León a Berenguela. Entonces era una solución maravillosa en aquel momento, pero después se vio que era, como se anula el matrimonio, era un problema. Siguen los tratados y el de Cabreros. Se declara a Fernando, hijo de Berenguela y de Alfonso IX, como heredero al trono. Después esto quedará en algo de borraje más adelante, y habrá otras plazas que conceda el rey de León más adelante a Berenguela, y Alfonso VIII de Castilla pasará las plazas que él había conquistado a su nieto, a Fernando III. Es decir, al final convergen en él, pero fruto de una serie de circunstancias que, lejos de solucionar, van agravando la situación. De hecho, Alfonso IX siempre decía lo mismo: devuélveme mis plazas. Bien, Tratado de Valladolid, después Acuerdo de Coimbra. Este es significativo porque es después de las Navas de Tolosa, que en cambio firman un acuerdo de Portugal, León y Castilla. Cuando se dice que después de las Navas, como Alfonso IX no había estado allí, y firman un acuerdo. Y fíjense lo que ocurre en este periodo. Muere en 1211 Fernando, el heredero de Castilla. Muere en 1214 Fernando, el hijo de Alfonso IX y de Teresa de Portugal. Muere Alfonso VIII de Castilla, pasan las plazas a su nieto. Muere el que queda como rey de Castilla, que es un niño, Enrique I, también muere, en 1217. Ahí hay un giro total en la política de Alfonso IX respecto a quien él pretendía que quedase el reino, y empieza a enfrentarse a su hijo, que además son enfrentamientos muy serios, y se
firma la paz de Toledo. En 1230 muere Alfonso IX de León. Después atrás, yo puse ahí para que veáis el final de todo este proceso, porque la Concordia de Benavente es el final de un proceso histórico que tenemos también en ese año, y ahí Fernando será reconocido como rey de León también cuando era rey de Castilla. Dicho esto, hay otros factores que yo creo que hay que tener presentes en las relaciones entre León y Castilla, porque si no tendremos una visión muy simple y las cosas en la historia son bastante más complejas. Por ejemplo, un factor geográfico que es determinante, las características que tiene la tierra de Castilla. Para tener una frontera segura, una frontera asegurada. Si fuese la cordillera cantábrica, seguro que no había problemas. Pero bueno, porque conozca el río Cea, pues... Pero bueno, el río Cea y el Valderable, digamos que trataron ellos de asegurarlo. ¿Cómo? Mediante fortalezas. Es una zona donde las villas que se crean y los castillos, todo fortalezas. Hay un factor histórico que es determinante. Y si vamos con los actuales, como por ejemplo decir, ¿cómo se le ocurre a este dividir el reino después que habían Estados Unidos? Que pueden decir unos. Y otros dirán, ¿por qué no lo divide el banco? No entenderemos lo que estaba ocurriendo. Los reyes de esta época no diferencian, no tienen serias dificultades para diferenciar lo que es su actividad de ámbito público y lo que es su propiedad. Y los reyes, el realengo y los reinos son de su propiedad. La propiedad se divide. Y se dividen como los padres. La dividen entre sus hijos, no se divide ahora. Y no solo es importante para los acuerdos, también para los enfrentamientos. Y incluso en la Concordia de Benavente también hay compensaciones. Y entran dentro de esa concepción patrimonial que tienen los reyes en esta época medieval. En definitiva, estamos hablando de un reparto de patrimonio a nivel de reyes. También el papel de la nobleza. Si yo trajese una lista de todos los nobles que estaban indistintamente en un reino y en otro, en distintos momentos, porque se enfadaban con su rey, se desnaturalizaban, pues bueno, sería enorme. Pero si tienen, seguro que les suena, porque algunos van muy unidos a Zamora, Ponce de Cabrera, Ponce de Minerva, Osorio Martínez, Fruela Ramírez, Rodrigo Pérez de Villalobos, los Castro de Castilla y los Lara. Si estaban de acuerdo con el rey allí, el otro venía para acá y al revés, el otro vamos, los otros, etc. Entonces, aunque los reyes tratasen de mantener una línea fronteriza, los nobles actúan por otros intereses económicos, tienen bienes a ambos lados, lo mismo que los monasterios y las iglesias. Y no solo eso, a veces por intereses políticos. Eso se ve clarísimo en las minorías de los reyes. Ellos son los tutores, son los que toman decisiones y tienen intereses políticos claramente. Que los Castros son derrotados, se vienen para acá. La política matrimonial en ambos reinos del papado. Vamos a ver, se relacionan las dos, pero tienen una importancia enorme. Los matrimonios son instrumentos diplomáticos, son el resorte que tiene la monarquía para la articulación de las franjas fronterizas. El Papa anula el matrimonio de Teresa de Portugal con Alfonso IX, con una implicación cuando se anulaba el matrimonio era ilegítimo y los hijos eran ilegítimos, cosa que solventó muy bien Berenguela en 1218 cuando recurrió al Papa Mario III y lo declaró a Fernando heredero del Reino de León, porque si no también sería ilegítimo en aquel momento. Y incluso podríamos hablar de matrimonios potenciales que no llegaron a ocurrir. Resulta sorprendente el caso de Berenguela y Alfonso, porque Castilla siempre se había emparentado con casas europeas y no tenía problemas de consanguinidad, mientras que aquí los había. No tan claros como los de Teresa Portugal, que eran primos carnales, pero aquí estamos hablando de sobrina segunda o prima segunda, depende de los. Y sorprendió eso, parece que el rey se oponía. Y el Papa de aquel momento, Celestino, parece que, hombre, que los beneficios podían ser tantos para apaciguar a los reinos cristianos, pero después acabó anulándolo y sobre todo su heredero, la excomunión para los reyes. Se opusieron hasta obispos, que fueron excomulgados también, e incluso uno después rehabilitado todavía decía que había que anular esa excomunión por los beneficios que se derivaban de ese matrimonio. Pero hay, según las crónicas, otro posible matrimonio que no llegó a llevarse a efectuarse entre Enrique I de Castilla y la infanta Sancha, que sería Sancha y Dulce, las dos que quedan como herederas de Alfonso IX, e incluso la crónica de los 20 reyes llega a decir que en un momento determinado Fernando, el que va a ser rey después, que llegó a decirle a sus padres, estaban enfrentados a ¿por qué no rehacemos el matrimonio? ¿Por qué no os volvéis a unir? Desde que la y seguimos la dispensa a Roma. Entonces, fijaros el papado, el papel que tiene. Y no digamos, anulándolos, y no digamos
por ejemplo, excomulgando al rey de León Alfonso IX por su pacto con los musulmanes, que llegó a liberar a los súbditos de la obediencia al rey. Y no estamos hablando de cosas teóricas, porque Juan directamente atacó a León en la zona del Niño. Entonces estos factores hay que tenerlos presentes, todo así muy atropelladamente, muy rápido, porque no puede ser de otra forma. Y también hay que tener en cuenta afinidades, que es lo que comentaba yo antes, y sería este ya el último apartado que les comento, porque si no caemos en la... Por un lado podemos caer en el error y pensar que, bueno, qué malos eran estos reyes que se llevaban mal, y por otro lado podemos pensar que la Unión cayó en 1230, independientemente de todas sus connotaciones, que hay que profundizar en ellas, estudiarlas, pero que puede ser fruto de la casualidad, que puede ser fruto de una anécdota más, y no es así. Vamos a ver, desde 1037, digamos que hay unas afinidades que se vienen fraguando y que afectan a todas las instituciones, por eso como hay un pasado reciente prolongado en el tiempo con la monarquía común. Digamos, les pongo concreciones concretas de esas afinidades, por ejemplo, el desarrollo de las cortes, por ejemplo, la generalización del sistema de tenencias en la administración territorial del reino, el desarrollo de una nobleza con intereses y uniones familiares en ambos reinos, el nacimiento de las órdenes militares hispánicas, la aparición de comunidades de villa y tierra en las extremaduras de ambos reinos, la participación en movimientos culturales similares o el nacimiento de los estudios generales, que es el germen de las universidades. Se produce, no entro en prioridades cronológicas, hablando de un proceso histórico, no de, ¡ay, no, es que aquí no hay arriba! No entro en eso, pero esos procesos se están dando simultáneamente. Y hay uno de ellos, que es el último que señalo yo ahí, que quiero detenerme, pero muy brevemente, porque surgiendo probablemente ya con Alfonso VII, tiene un desarrollo espectacular en el periodo en que ambos reinos están separados. Es muy familiar para mí, porque yo hice mi tesis doctoral sobre eso. Yo le llamé en su momento los procesos pobladores recios protagonizados por Fernando II y Alfonso IX, en el caso de León, porque fue lo que estudié yo, pero con unos paralelismos enormes en el caso de Castilla con Alfonso VIII, y el resultado de eso es el nacimiento y desarrollo de un número importantísimo de villas o pueblas nuevas en zonas próximas a la línea fronteriza, lo que conlleva modificaciones trascendentales en la explotación del realengo, en la propia organización territorial del reino, en la política fiscal, en la política social. Y no solo nacen en la zona fronteriza, nacen en el interior también de los reinos y en las fachadas marítimas. En ese contexto, también resulta determinante que algunas de esas villas situadas hoy en la zona oriental del Reino de León dan contenido a los diversos acuerdos a los que yo me he referido durante el reinado de Alfonso IX. Banderas, Bolaños, Villafrechós, Collanza, Castroverde, Villalpando, etc. Son plazas y villas que en el momento de la muerte del monarca leonés en 1230, en septiembre, al lado de Sarria, se encontraban, y yo lo pongo entre comillas, porque todo esto habría que explicarlo, en manos de doña Berenguela o de su hijo. Esas plazas y villas ejemplifican claramente la interrelación entre algunos de los factores que hemos analizado. Concepción patrimonial, se las habían dado los reyes, la reparten los reyes, se habían entregado a miembros de la familia real, política matrimonial y desarrollo de las villas como nuevos elementos articuladores de la organización del realengo y del reino. Y no olvidemos, supongo que saldrá después, que esas villas juegan un papel determinante en el acceso de Fernando III al trono de León. Lógicamente, y con esto termino, estas afinidades, que casi he planteado a nivel de enunciado, contribuyeron claramente a que la unión o reunificación de León y Castilla en 1230, a raíz de la concordia de Benavente, fuese menos problemática de lo que podría haber sido, sobre todo si tenemos en cuenta los últimos 13 años del reinado de Alfonso IX, a raíz de la proclamación de su hijo como rey de Castilla. Ahí es donde se produce el verdadero giro de Alfonso IX, a la hora de decir quién va a heredar el reino, en el momento en que Fernando accede al trono de Castilla. En esos momentos, en esos 13 años, me refiero 1218-17 a 1230, el principal objetivo de Alfonso IX parece ser, el mantener la integridad y la singularidad de su reino. Pues nada, muchísimas gracias.
Bueno, pues a mí me toca hablar de Benavente y voy a intentar dar unas claves de cómo era Benavente en esta época y cómo Benavente es un elemento fundamental en esta concordia, por qué fue aquí donde finalmente se decidió firmar este acuerdo. Voy a hablar de varias cosas y lo primero que quería comentar un poco es el título que le he dado a esta intervención, y es Benavente, nacimiento y expansión de una villa en el Reino de León. En primer lugar, la cronología. Hablamos de dos reinados, los reyes de León, que son Fernando II, arriba a la izquierda, y Alfonso IX, que yo los considero los reyes más benaventanos que ha habido en la historia medieval, en el sentido de que son los reyes que más tiempo han pasado aquí, han vivido aquí durante largas temporadas, y después de ellos, ciertamente las monarquías que vinieron después, pues apenas ya recalan aquí más que de forma muy puntual. Son reyes privativos en el Reino de León, muy vinculados a esta ciudad, y los dos se les considera fundadores de la villa, tanto Fernando como Alfonso, y termina en un proceso que es largo en tiempo, que es un proceso fundacional, la creación de una villa nueva. Una villa nueva, también llamada Villa Real, Villa de Realengo, que ciertamente no es que no existiera antes, porque realmente tiene una historia más antigua, sino que con estos reyes se convirtió en una villa destacada, en un concejo destacado, que es la cabeza del territorio, el Alfort, que hoy conocemos como la tierra de Benavente, los valles de Benavente, la comarca de Benavente. De alguna manera, esa historia comienza aquí. ¿Qué ocurría con Benavente antes de Benavente? Es decir, ¿qué existía aquí antes de que estos reyes decidieran crear este concejo? Pues aquí vemos un mapa de lo que son los castros y las tenencias que había en los valles de Benavente entre los siglos X, XI y XII. ¿Qué había aquí? Pues aquí lo que vemos es una serie de fortalezas o de castros que conoceremos todos los nombres: Castro Gonzalo, Castro Pepe, Malgrat, Moza, Camanzana. En cada uno de ellos había una pequeña fortaleza y había un tenente, una especie de administrador, que ejercía una función de gobierno del territorio. Y Malgrat, que es el nombre antiguo que todos recordamos de Benavente, era una de estas fortalezas. En principio no tenía una importancia especial. Y como vemos aquí, es una fortaleza que controlaba un área muy concreta, que es el área de la confluencia del río Cea, el río Esla, el río Órbigo, el río Eria, el río Tera. Eso es un poco al principio lo que era Benavente, un pequeño castro, un pequeño lugar fortificado. Ese nombre de Malgrat, pues es el que encontramos en las fuentes más antiguas. El castrum Dicitur Malgrat. El castro, la fortaleza que llaman de Malgrat. Y este castro comienza a aparecer en las fuentes a principios del siglo XII, hacia el año 1115 aproximadamente. Estamos en la época de la reina Urraca I. Bueno, este castro, sabemos muy poco de él. Sabemos que tenía una fortaleza bien conocida. Sabemos que tenía un tenente, un administrador. También sabemos que llegó a tener hasta un concejo anterior para la fundación de Villa, que había un merino que residía aquí y que ejercía también un
que había un alfoz, un territorio que dependía de este antiguo castro de Malgrat. Y sobre este castro de Malgrat, pues es sobre el que se va a establecer la fundación de la villa. Aquí a la izquierda vemos cómo aparece en los documentos más antiguos el concilio de Malgrat. Lo podemos ver con Malgrat con D, Malgrat con T, una peña por ahí que se llama Peña Malgrat, Malgrado, Malgratus. Hay variantes porque hablamos de un término romanceado que seguramente se pronunciaba de formas diferentes en el idioma de aquella época, en el lenguaje de aquella época. Ahí más abajo leemos el castillo de esta villa que dice Malgrat. Bueno, en un momento dado el rey de León, el rey Fernando II, decide establecer aquí un concejo, una villa de repoblación. Y hay un momento bien conocido que es la concesión del fuero. El fuero de Benavente, el famoso fuero de Benavente, del cual conocemos varias redacciones. El documento que se conserva en el archivo municipal que ven aquí, la llamada Carta Puebla, no es más que uno de los documentos que van a formar ese fuero. Lo cierto es que sabemos que había un libro del fuero y que había una serie de privilegios que habían ido los reyes concediendo y que daban lugar a ese conjunto llamado fuero de Benavente. Seguramente tanto Fernando II como Alfonso IX más tarde irían dando más ampliaciones a ese fuero y sabemos que, por ejemplo, el fuero de Llanes, el fuero asturiano, sería la versión más acabada, más perfecta o más completa de ese antiguo fuero de Benavente. A partir de entonces hay un cambio importante. Ya para empezar del nombre. Lo que era el antiguo castro de Malgrat ahora se va a llamar Benavente. Y eso ocurre aproximadamente hasta hacia el año 1162. En esa fecha seguramente el rey decidió el cambio oficial del nombre y lo cierto es que a partir de ese momento no veremos ningún documento de la Cancillería Regia en el que aparezca ya Malgrat. Siempre va a aparecer Benavente, sin ningún tipo de discusión. Es verdad que ese Malgrat quedó en el recuerdo y que hay unos documentos no oficiales que todavía recuerdan el nombre antiguo. Y se habla todavía de un castillo de Malgrat, incluso hay alguna referencia a que había como una dualidad de nombres, Malgrat, Benavente, pero a efectos oficiales no, siempre va a ser el nombre que se utiliza. Ese antiguo castro de Malgrat tenía un territorio, como hemos dicho, y sabemos por el fuero de Benavente, observamos aquí en el archivo, que había un primer territorio, un primer alfoz que entregó el rey Fernando II, que se puede ver aquí más o menos una reconstrucción que yo he hecho de ese primer territorio, que era mucho más pequeño de lo que será después. Ese territorio más o menos pues, es un territorio que yo entiendo que sería el que ocupaba el antiguo castro de Malgrat, más o menos lo que decíamos antes, los valles del río Esla, Cea, Órbigo y Tera. Pero poco después, en el año 1181, el mismo rey Fernando II decide ampliar ese territorio notablemente y le entrega por alfoz los valles de Vidriales, todo el valle de Tera y toda la Carvajal. Es a partir de ahora cuando yo entiendo que podemos hablar ya de la tierra de Benavente, de los valles de Benavente, ese gran territorio que era muy grande para aquella época. Es un concejo en comparación con otros que conocemos de este periodo, por ejemplo, José de Arpando, Puerto de Sanabria, Fáfila, pues este territorio es enorme y por eso a partir de esa fecha Benavente se convierte en un concejo que comienza a crecer
de Benavente en la época del rey Fernando II, con Alfonso IX. ¿Qué podemos imaginar de la geografía urbana de la ciudad? Bueno, lo que sabemos de este momento es que se van creando una serie de barrios o parroquias, poblaciones, se llaman en los documentos, y desde muy pronto, en el siglo XII ya, siglo XIII, aparecen estos barrios distribuidos en el entorno del antiguo castro, con parroquias que algunas conocemos nosotros todavía, otras ya han desaparecido. Hablamos de las parroquias, no sé, de San Andrés, San Miguel, San Salvador, Santiago, San Bartolomé, San Julián, hasta 18 parroquias cita Leo del Pozo en su obra de la Estela de Benavente, que hubo en la ciudad en la época de la repoblación. También se llaman pueblas a esas parroquias. Y esto es importante porque da a entender que la ciudad estaba en crecimiento. Una puebla es un nuevo barrio que se va creando en torno a un núcleo de población. Por ejemplo, Renuevo, ese nombre nos recuerda a una calle nueva, una rúa nueva, una zona de expansión de la ciudad. Y en torno a todas estas parroquias se va a crear una muralla, hay una doble muralla, una muralla original o cerca vieja, y luego una segunda cerca que tiene serie de puertas de acceso al interior. Bueno, podría explorar mucho más, pero ya no quiero extenderme por cuestiones de tiempo. Pero lo más destacable en este momento, como digo, es esta especie de eclosión de la ciudad, crecimiento urbano, que da lugar a esta gran cantidad de parroquias, que es muy significativo. También, en torno a la ciudad, se van a construir unos puentes para permitir el acceso y las comunicaciones. Tenemos dos muy importantes, uno que todavía conocemos bien, el de Castro Gonzalo, sobre el río Esla, un puente fundamental para comunicar Benavente con toda la tierra de Campos, y otro puente, del cual ya tenemos este pequeño resto, el puente del Jardín o el puente de la ría de Felipe. Ese puente también es muy importante, atravesaba el río Órbigo en sus brazos y permitía pues, la comunicación de la ciudad con los territorios de Sanabria y del Valle de Betera. Aquí vemos otro mapa con estos puentes que hacen de la ciudad un núcleo de comunicaciones. También una cuestión que todavía hoy lo sigue manteniendo, la ciudad como centro principal de la comunicación en el Reino del Norte. Puente de Castro Gonzalo, puente de Benavente y luego otros puentes como el de Cascorace, La Pizana o Río Negro que permitían esos tránsitos de mercancías y de población. En este contexto de expansión de la villa es en el que los reyes deciden que es un lugar adecuado para que su corte resida aquí durante tiempo y también un lugar adecuado para celebrar reuniones, para celebrar concilios o incluso para celebrar cortes. En esta época los reyes no tienen una residencia estable, no hay una capital, no hay una sede central, si bien son de León, y en León se supone que está el trono, lo cierto es que son reyes que cambian constantemente de lugar de residencia, se van moviendo en función de las circunstancias políticas, económicas o militares. Se mueven con su séquito por todo su reino y sabemos que tanto Fernando como Alfonso en Benavente estuvieron en gran cantidad de ocasiones. Esto hace suponer que aquí tenían una especie de residencia, o palacio real, o algún lugar de aposentamiento que no conocemos, pero que daría pie aquí a poder celebrar alguna reunión
como las cortes. Aquí hubo cortes en varias ocasiones, hay un concilio que reúne Fernando en 1081, por ejemplo, luego hay cortes de Benavente en 1202, en 1228, en 1230, por fin deciden que sea aquí donde se firme este acuerdo de la Concordia de Benavente. Benavente, ya de esto hablamos después, me imagino, se va a convertir en un núcleo que tiene su importancia, su peso en la Concordia, porque tanto las infantas, Sancha y Dulce, como el rey Fernando, van haciendo una especie de periplo o viaje por los concejos del reino, buscando apoyos, buscando a ver con qué ciudades cuentan o no en su idea de conseguir el reino de León. Y verdaderamente al principio, según cuentan las crónicas, no dieron la confianza a las infantas Sancha y Dulce. Y por eso quizás tuvieron que buscar otros apoyos, otras ciudades que consiguieron ese apoyo, pero que finalmente deciden que es mejor pactar, llegar a un acuerdo. Y de ahí que las infantas decidan ceder, viendo que quizás sus apoyos no eran suficientes y que esto iba a desembocar en una guerra civil, seguramente, en un conflicto armado. Así que al final deciden llegar a un acuerdo y honroso para ellas, también económico para ellas, en el cual consiguen dinero, evidentemente, y también un reconocimiento a efectos de su peso en el reino. Bueno, y para acabar, ya termino con esto, decir que aquí hay una imagen muy curiosa, que es una imagen que tenemos del rey Fernando III, que está en la iglesia de Santa María de Azogue. Esta imagen, que es muy tardía, del siglo XVII, pues viene a decirnos que de alguna manera esta historia quedó algún recuerdo, o al menos se recordó a este rey en el siglo XVII, siglo XVIII, quizá por otros motivos, pero quedó como un icono de lo que pudo ser la Concordia de Benavente. Como luego diremos en el coloquio, esta Concordia para Benavente es un antes y un después. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo que en el sentido de su importancia, Benavente va a perder un poco de fuelle a partir de ahora. Los siguientes reinados que vengan después ya no va a ser ese gran consejo dentro de ese León y Castilla unificado. Pero de esto, como digo, quizás hablaremos luego en el foro. No sé cómo de tiempo más. Sí. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Como digo, tendría mucho que hablar sobre todos estos temas. Y nada, luego en el coloquio, si tienen alguna pregunta, alguna cosa, pues con mucho gusto hablaremos de esto. Gracias. Por fin en Benavente se unificaron los reinos y esa reflexión final, ya para el final de
del coloquio de momento. Vamos a ver si en el tiempo breve que tenemos os cuento rápidamente un poco para que os hagáis una idea de qué es importante. Bien, 4 aspectos vamos a ver. El primero es el literario, las reinas y los reinos. Pocas veces han tenido, creo que el público mayoritariamente es el mismo, pocas veces han tenido tanta importancia histórica las mujeres como en esos finales de año de hace casi 800 años, de diciembre de 1230. Todas las mujeres tuvieron un protagonismo muy importante. Rapidísimo, y de esto además os he hablado muy bien Nacho antes, cómo eran los reinos más o menos en 1100, y situaros un poco, como León y Castilla, esos 73 años que decía antes José Ignacio, que están ya pasados de que estuvieron siendo patrimonialmente un único reino, León y Castilla, se dividen y justo hacia el quicio de 1200 más o menos están los dos reinos ya extendidos, estirados, y el reino de León un poco estrangulado entre Portugal, que la figura de Alfonso VII, y Castilla, que es la segunda. Y aquí viene todo el tema dinástico y en el centro, como no, hay quizás 4 grandes mujeres en la historia medieval española. Una es Urraca, la primera reina mujer de Europa. La tercera es María de Molina, 3 veces reina de Mercedes de León, que también en su momento lo dijo y lo hizo, que le tocó lidiar con mucha gente. Y la cuarta es Isabel, la reina católica, reconocida católica por Roma. Y la segunda es nada más y nada menos que Berenguera, que además tuvo la generosidad de ni siquiera ser reina, renunció a la corona de alguna forma. Bien, 2 apuntes rapidísimos para contextuarnos. Hemos pasado, esta separación de reinos, hemos pasado de la primacía de León I a la primacía de Castilla II. Época de Fernando II, primacía de León. Se encuentra con que Sancho muere y Alfonso VIII es un bisoñete, casi un adolescente, y tiene que ser rico. Y hay una evidencia prismática. Es decir, fijaros ahí, estas moneditas son de la época. Este es el rey Fernando II, vetusto, con barba, mayor, regio, con porte, y Alfonso VIII niño. Es decir, es un niño representado a la huerta, porque está tutelado por su tío, el rey Fernando II. Aquí otra vez el rey blandiendo la espada, Fernando II de León y Alfonso VIII. Y las coronas muy pronto se cambian. Alfonso VIII de Castilla se hace un monarca potente, y el que sucede a Fernando II es Alfonso IX. Entonces el niño, el joven, el bisoño, el adolescente es Alfonso IX, el de las Cortes. Es un chavalito de 17 años, un adolescente de 17 años cuando llega al trono. ¿Y quién es el prohíba? Pues Alfonso VIII de Castilla. Yo no sé si os gusta, hay un pintor de batallas, que es Ferrer Dalmau, no sé si lo conocéis. Este es un cuadro de Ferrer Dalmau. Es la cara de los 3 reyes. El rey de Castilla, Alfonso VIII, Sancho Mayor de Navarra y el rey de Aragón, los 3 reyes cargando la batalla de las Navas de Tolosa. Las Navas de Tolosa es el apogeo máximo de Alfonso VIII. Se convierte en superrey con el beneplácito de Roma. Es incluso, llevan el pendón capturado en las Navas de Tolosa, se lo llevan al Papa para mayor gloria del rey de Castilla, y se convierte, pues, evidentemente, en el gran monarca preponderante de la península. Y justamente va a hacer que cuando Alfonso IX se case con nuestra Berenguera, personaje importante y protagonista de esta historia, pues él sea ese padrino el que le dije. Es más, Alfonso VIII arma caballero al rey de Alfonso IX. Bien, vamos rapidísimamente. Ya sabéis, conocéis, además tuve la oportunidad y la ocasión de estar ahí en la inauguración. Y tuve que representar además al cónsul del Reino de León, porque cuando se inaugura la estatua en la Plaza Santo Martín de León de Alfonso IX, hace ya 3 o 4 años, llamaron, venía alguien de Salamanca, la Universidad de Salamanca, se puso mal al último momento, y entonces me tocaba venir por Benavente, por Salamanca, por todo el Reino Sur de León. Y bueno, ahí está Alfonso IX, muere Alfonso IX, muere Sarrián, 24 de septiembre del año 1230, y Fernando III va a terminar siendo rey de Castilla, yo digo que por una teja y por una escocia. Una teja que se le cae al que era el rey, a Enrique, que el era del 14 al 17, es un niño que lo tiene prácticamente los señores de Lara en su poder, se le cae la teja, se muere, ocultan el tema a la propia Berenguera, todo se lo llevan a su castillo los de Lara, y por tanto se queda sin rey. Es decir, Fernando III era un segundón que después de ha muerto ya en Castilla Fernando, el tío, ha muerto Enrique, el hermano, y es el que se queda de rey. Bueno, se queda rey cediéndoselo a Berenguera. Y lo otro, la astucia. Y la astucia no es otra cosa más que
la astucia de la reina de Berenguela. Azar y cálculo, porque fue además, porque es que para León también había otro Fernando, también de León, que tampoco pudo ser rey de su pueblo. Bien, y vienen las cabalgadas. La astuta Berenguela se da inmediatamente cuenta de la circunstancia. Entonces, claro, las distancias eran otras. Finales de septiembre, en Sarriá, peregrinando a Santiago, muere Alfonso IX y Berenguela rápidamente se pone en marcha. Fernando III está sitiando Jaén, a esa altura del otoño, que lo conquistaría luego mucho más tarde, de 1230. Entonces cabalga Berenguela, cabalga Fernando, y más o menos en Orgaz, cerca de Toledo, es donde se encuentran madre e hija y inicia la cabalgada al Reino Unido. Ahí tenéis que verlo, porque esa imagen está bien también. Esto es en claustro de la Catedral de Burgos, es Fernando III, Beatriz de Suárez, otra astucia de Berenguela. Además lo ha contado muy bien antes José Ignacio, es decir, realmente el Reino de León no emparentaba con monarquías europeas, y precisamente la astucia de Berenguela hace que emparente con Beatriz de Suabia y todo el tema imperial. Es decir, Alfonso X, el fecho imperio, es candidato a la corona imperial precisamente por ser hijo no de Fernando III, de Beatriz de Suabia, de su esposa. Y además, fijaros que lista, están preparando el matrimonio de la infanta Sancha, heredera entonces al trono de León, porque claro, Alfonso IX se endemonia cuando, además, fue listísima Berenguela llama a Fernando III, que está en la corte de León con su padre Alfonso IX como heredero. Es más, en todos los diplomas de 12, 13, 14, está siendo reconocido como infante heredero a la corona de León. Les llama, les saca con engaños, y cuando se entera de la muerte de Enrique, y ella renuncia al trono y le hace proclamar rey de Castilla en 1217. Entonces, claro, Alfonso IX entra en cólera y deshereda a Fernando, nombrando a las hijas del primer matrimonio, Sancha y Dulce, también disueltas del papá. Fijaros que lista, pues se pacta el matrimonio de la infanta Sancha, algo dijisteis vosotros antes, con Juan del Bien, que fue rey de Jerusalén y emperador de Constantinopla. Y van a casarse, y rápidamente pasan por Castilla. Y es de aquí que la astuta y lista Berenguela le echa mano, tiene una hija, tiene una hermana que se llama también Berenguela, y casa al final al rey de Jerusalén. Ya sabéis que el rey de España es rey de Jerusalén también, es decir, por el tema del imperio, en el siglo XVI y XVII somos rey de Jerusalén. Bueno, pues lo casa con y desbarata el matrimonio. Y además, la otra astucia es que consigue que el papado, por eso la importancia del tema papal, consigue que el papado reconozca el derecho a la herencia de Fernando III. Cabalgan los dos, a la altura más o menos de esa línea que José Ignacio os ponía antes de los Montes Torozos, abandona el Reino de Castilla, esa frontera tan permeable que decíamos rodeada de castillos, entra en territorio leonés y se dirige a Toro. Toro es el primer concejo importante que se decanta por Fernando III. Es más, el primer documento como rey de Fernando III, como rey de Castilla y de León, antes de la Concordia de Valente, es precisamente emitido desde Toro. Estamos en octubre y ya, más o menos seguimos teniendo la cabalgada, es decir, como Berenguela marcha de León, marcha por Fernando, vuelve con él, desde Burgos, vuelve con él, desde Toledo, va a entrar con los Torozos, como las infantas que están en la zona de la corte leonesa, y como Teresa desde Portugal, están comiendo entonces, vuelve la unidad todas hasta Teresa, pero muy lista también, ¿eh? Y como las infantas, para que al final terminar en este punto de por primera vez, bien. Los movimientos son respectivos. Rafa también os deslizaba antes alguna cuestión al respecto, es decir, tampoco está tan claro, porque el reino está sumamente dividido. Es decir, luego la historia la construyen como siempre los vencedores. Es decir, la historia de España nos la ningunean desde el mundo anglosajón, porque los vencedores de la Segunda Guerra Mundial fueron los norteamericanos, herederos del Imperio Británico. Y los del siglo XIX fue el Imperio Británico que desbarató el pirateo y filibusteró al Imperio Español. Por tanto, construyeron una historia. Y aquí los cronistas construyeron la historia, y la historia era de Castilla. La corona de Castilla es la que se tuvo. Bueno, pues, por ejemplo, Zamora es fiel a las infantas. Es más, el bastión más importante de las infantas es Zamora. Está un personaje, don Luis Fernández III, que es el que, de alguna forma, está sosteniendo Zamora, y hasta el último momento Zamora va a ser fiel a las infantas. En cambio, todo bajo una ley. O León, por ejemplo, está dividido. La zona de la catedral
podría haber pintado. De hecho, lo ha hecho en la tabla que tenemos en la Casa Cultural algún obispo, porque el apoyo de los prelados fue fundamental para que Fernando III terminara siendo rey de Castilla y León. Bueno, pues la catedral está controlada por los partidarios de Fernando, y en cambio San Isidoro es fiel a las infantas. De alguna forma tuvo suerte también en estar nuevamente. Diego Froilaz, que es el sostén de alguna forma de los intereses de las infantas Sancha y Dulce, de las hijas de Teresa, pues enferma, tiene que abandonar León y León termina siendo tomado por el. Y bien, los obispos con Berenguera y, esperad, una cosa, si contaros, bueno, aquí tenemos a las dos reinas, se la imagen de Berenguera, pero para jugar un poco con ellas, Berenguera y Teresa, el encuentro de las dos reinas lo van a hacer en Valencia, don Juan. Hemos hablado de la astucia de Berenguera. Teresa no se queda atrás porque Berenguera ha tenido que lidiar con los señores de Lara, con el tema del rey de Enrique I, ocultaciones, historias y tal, pero Teresa ha tenido que lidiar con su hermano el rey Alfonso I de Portugal, o sea que también es astuta diplomáticamente e incluso se mueve muy bien en la corte papal. Antes comentábamos, de récord cerrado, Rafael, el tema de la importancia de un documento precisamente que está en los archivos secretos vaticanos, como un documento fundamental de la historia de porque el documento que tenéis aquí luego merece la pena porque el ayuntamiento ha tenido la gentileza y el gesto, que es muy bonito, de traer la reproducción del documento, los 6 folios del documento del Archivo Vaticano. Entonces, luego merece la pena, cuando terminemos, pues paséis por aquí y lo veáis porque está realmente bien. Pero ¿cómo terminó? Porque es un documento que está en los archivos secretos vaticanos. Don Julio González, en su momento, que es el que publicó toda la documentación de los restos y tal. ¿Cómo vive tú, Fernando? Que no quiero mucho. Bueno, pues realmente merece la pena, insisto. Bien, se encuentra la Valencia Juan y ahí es donde se pone de acuerdo. ¿Por qué Benavente? Rafa os lo ha contado inmejorablemente bien. Benavente es un concejo pujante, importantísimo. A fuego de Benavente, todavía en el siglo XIV en las Cortes se decía que el reino de Galicia está poblado a fuego de Benavente. Rafa os ha contado también muy bien que, por ejemplo, el fuego de Benavente era mucho más que lo que conservamos, que seguramente los pueblos asturianos, Llanes y tal, es que Llanes está poblado a fuego de Benavente, es que Coruña estaba poblado a fuego de Benavente, es que Puebla de Sanabria, que luego fue territorio contal, estaba poblado a fuego de Benavente. El concejo de Benavente era importantísimo, neurálgico, y además concejo señor, ejercía el señorío sobre territorios, hombres y lugares antes de ser entregado al señorío en el siglo XX. Bueno, pues llegan al acuerdo y las dos cabalgada, itinerario, encuentro en Valencia, se pone de acuerdo un sitio intermedio. Bueno, quizás la historiografía nos ha vendido que todo era como muy pacífico, pero estuvimos en un tris seguramente de guerra civil. No fue tan pacífico el tema. Es que luego para construir las historias, lo que os comentaba antes de los vencedores, ¿no? Pero hubo conflictos, hubo enfrentamientos, evidentemente y tal. Y se acuerdan realmente porque es un punto importantísimo, es neurálgico. Es más, en verano, en julio, yo daba una conferencia en León con el tema de parlamentarismo y demás, las jornadas que hacen sobre una de parlamentarismo. Y alguien del público, había alguna gente, algunos de los que estáis aquí estuvisteis en la conferencia de julio, pues estoy viendo caras, y alguien del público me preguntó, ¿y por qué tan importante Benavente? Porque si hay 4 reuniones de Cortes en ese periodo acreditadas, consagradas, 1188 León, 1202 Benavente, 1208 León, 1228 Benavente. Y luego la curia, porque es una curia y es lo último que os voy a contar. En Benavente precisamente 1270. ¿Por qué? Pues por la importancia del concejo es tremenda, terrible, inmensa. Bien, pues avanzando, la concordia, el documento. No, por daros 4 ideas telegráficas para no aburriros y no cansaros y poder charlar un poco todos juntos luego y que cambiemos impresiones. La tabla de José Carlos. Vamos a ver. José Carlos, aparte de mi amigo mío, es un gran icono local, pero ¿qué documentación en su momento? Es decir, es que pintar esto, pintarlo quizás no es el para en ese momento. Es decir, hay que haber leído bastante historia. Es decir, llegan las leonesas, escudo de león, Teresa, Sancha, Dulce, las infantas, los pedrados ahí cortando el bacalao, muy bien puesto el primer pedrado en primer plano, porque es que el arzobispo de Toledo, como Castilla se impone a León, va terminando siendo primus hispaniarum, es decir, el arzobispo, el primado de España va a ser Toledo, la recuperación de la sede gótica, eso lo comentan los castellanos, en las lavas no hay muy bien más también. Fernando y, por supuesto, el último plano y lo no contamos nada de la falta de pies, porque es una anécdota muy deliciosa que cuentan José Carlos a veces. Un día, pues si os tomáis un café con él, seguro que os lo cuentan con muchísimo gusto. Bien, partes del acuerdo, de ese documento que tenemos ahí encima de la mesa, que es el objeto de esta charla, de esta reunión que estamos preparando un poco. Espero que bien y que los responsables principales eso lo hagáis
también que dentro de 7 años Benavente tiene y debe de ser un punto fundamental para montar la historiografía con seriedad y además con el tino que está haciendo Fernando. Vamos a ser rigurosos, tampoco dejarnos llevar por el apasionamiento, es decir, los fascistas por un lado, los castellanistas por otro, ese tipo de cosas. Provisiones de pactos. Empiezan diciendo así, provisiones de pactos. Esto es un pacto, pero también es una norma, es una provisión que se llama. Y lo que hace sobre todo es una renta de la misma Aragonés, anualmente con carácter vitalicio. Serían 15.000 para cada una de las semanas. Pero el rey, ojos muy listos, está diciendo que es rey de Castilla y de León ya. Concretamente de Castilla y Galicia, que es una corona, y de León y Galicia, que es la otra. Perdón, de Castilla y Toledo, y León y Galicia, que es la otra. Y retiene las cosas que tiene en señorío el rey, que son la justicia, la moneda, el yardá, moneda, exercitum et injusticia. Es decir, el batir y el acuñar moneda, el llamar a forzado a la lucha armada, el que tengas que pagar un impuesto para hundir el forzado o el ejército, y el ejercer y el impartir justicia, y el acuñar moneda, son facultades del rey. No se lo discute nadie, el rey no lo entiende. Mira, yo te doy esto, pero esto es mío, en todos los sitios. Y además da un señorío entre comillas, una especie de señorío de 12 lugares. Son 12, algunas incluso ya son indiscernibles, pero bueno, por ejemplo, Clunia y Avilés con el puerto y con las salinas. Las salinas es una de las primeras cosas que hace que los reyes recauden mucho en su momento de la Navidad. Y luego una serie de conceptos. El siguiente, unas cláusulas subsidiarias de referencia. Y además, para garantizarles a las infantas, que al final lo que tienen que hacer, cobrar, dice, y si no llegase ese dinero, si no bastase para los maravedís, esos 30.000 maravedís, que era una cifra absolutamente fabulosa en ese momento. Un maravedí es una moneda de oro, como lo veremos, de 1 gramo. Pues la martiniega. La martiniega es un impuesto más o menos, es una especie de impuesto indirecto en su momento medieval que es sobre la tierra, sobre el uso de la tierra. Es decir, los que tienen una propiedad de la tierra o ejercen la explotación de la tierra tienen que pagar martiniega por San Martín, el día de San Martín en noviembre, al rey o al señor jurisdiccional. Bueno, pues si no llegara, tienen que pagar, y fijaros qué conceptos, de los más importantes, las perlas del Reino de León. La martiniega de Toro, de Zamora, de Salamanca, de Alba y de Ledesma. Es decir, te doy 12 lugares para cobrar los 30.000 maravedís, para que cubrir a todos los 30.000 maravedís. Y si no llega, echamos mano de la martiniega. Vale. Cláusula penal, y aquí viene el tema importante. Y de eso ha hablado también José Ignacio en su momento. Es decir, oye, ¿cómo un caso? ¿Qué pasa? ¿Esto es patrimonial? ¿Esto es la propiedad personal mía? ¿Es mi patrimonio? Aunque haya un mayorazgo, lo puedo repartir entre los hijos, puedo disponer de ellos. El dinero y los descendientes. Evitar que tengas problemas. No tengas, ni se te ocurra casarte. Yo te estoy dando 30.000 maravedís porque problemas. Si las infantas siguen, ya son mayorcitas porque tuvo la astuta jugada que os conté antes de Berenguera, ¿no? Ya las tengo en esa época, ahora no, pero en esa época 30 y ya eran mayorcitas para el tema de la gestación y demás. Pero es que además de todo el tema. Y les quita 6 de los 12 lugares, les quitaría 6. Es decir, con el dinero que te he dado, pues no, ni se te ocurra contraer matrimonio. Porque tú la perdemos, claro, porque estás generando un heredero a la corona y eso no interesa. Quiero quedarme yo con ella. No podéis casaros. Y además si hay divorcio, es decir, si te casas, pierdes todo hospital, perderías la mitad, porque de alguna forma ya te está reconociendo que eres el rey de Castilla, pero si hay divorcio, recuperarías otra vez el dinero. Es decir, si te casas y encima te divorcias, no importa que intervenga el padre que no intervenga. Tú sepárate, tú di que eso es ilícito, tú di que no hay descendencia que es ilegítima, y entonces, bueno, vuelves a coger el dinero, vuelves a coger el maravilloso. Y si profesas religión, pues también establecida una renta alternativa. Y no te preocupes que si quieres ser monja, porque era muy bien, de hecho terminaron con 20, las tres, tanto Teresa como Sancha y como Wilde, y además con fundaciones inmensas, enormes, claro, no capital aportaban en su momento. Y terminaron como religiosas, pues si entraban en religión también establecían una renta alternativa, no tanto como los 15.000 cada una, los 10.000 y 20.000 a dos, que está pues muy bien en ese momento, para dotar precisamente a las fundaciones. Y una cláusula salvaguarda. Era muy frecuente, cuando eran temas espinosos, delicados, escabrosos, montaban o ponían a caballeros, a tenentes, a concejos como garantía. Establece una serie de tenentes, de hombres fieles, que juran, y lo que van a hacer es una especie de juramento solemne, y dicen, oye, voy a seguirlo. Es decir, creo como una autoridad independiente, por parte de unos nobles que designamos nosotros, para recriminar a los reyes o reprobar al rey si no cumplen los pactos. Y lo último es el juramento.
El noveno aspecto que os he desgranado de la concordia es que al final jura sobre los santos evangelios. Y como no, pues berenguera otra vez. Berenguera otra vez. Además, con la aquiescencia de Berenguera. Es decir, todo Fernando III es un rey quizás hipervalorado, pero realmente él estaba de campañas militares, es decir, el sur. Pero III es tremendo, lo vemos al final, conquista mucho territorio, hacía crecer la corona de modo extraordinario, casi remata la reconquista, porque el siglo XIV fue un desastre, pero la reconquista la dejaron prácticamente liquidada, la dejó prácticamente liquidada Fernando III. Y está siempre de derecho, y quien gobierna, quien toma las decisiones, quien habla con los magnates, quien resuelve las cuestiones prácticas, era Berenguera. Era esta una de las 4 grandes mujeres de la historia medieval española. Bien, y luego al papado por eso, es decir, es una época en la que, bueno, lo dejamos porque si no igual es otra parte para me extiendo con esto. Y aquí tenéis, ese es el Maravedí de oro. Cuando hicimos la exposición de Régimen Coronel y Cortes semanales, como todos están funcionarios de las Cortes, trajimos el Maravedí de la Gabinete Numismática del Museo Arqueológico Nacional, el Maravedí de oro. Este concretamente es acuñado de Salamanca y tal. Alfonso VIII incluso, fijaros, está utilizando numerales. Este es un Maravedí de Alfonso VIII, del rey que ha armado caballero a nuestro Alfonso IX. Este es un Maravedí de Alfonso IX. Fernando II y Alfonso IX son los primeros que hacen maravedís de oros cristianos con la efigie de los reyes cristianos. Alfonso VIII lo hace todavía con caracteres árabes. Quizás el tema de Toledo, de los alarifes de toledanos, de los maestros de ceca, de los ensayadores. Y cada maravedí variaba, porque el maravedí leonés era curto y el maravedí castellano era lungo, y entonces eran 90, 96 maravedís, pero aproximadamente el dinero corriente, la cantidad de la época, la moneda que manejaba todo el mundo, el pueblo, eran estos dineritos, monedas de plata, plata fingida, era bellón, era una mezcla de plata y cobre, y en 90 piezas estas son maravedí. Es decir, 30.000 maravedís. Era algo así como 300.000, es decir, las cifras eran tan disparatadas que eso nos acuñaba, era una renta tremenda en su momento. Bien. Segundo aspecto. Tercer aspecto. Penúltimo. Voy cada vez más deprisa. La curia. Yo cuando publiqué el libro de las Cortes de Benavente, el siglo de la ciudad de Mesa, terminaba con 1230 y sostuve que en Benavente no solo hubo una concordia, sino que hubo una curia. ¿En qué se diferencia una curia de las curias? Bueno, pues simplemente, ¿qué es una curia? Pues la curia es la reunión del rey con todos sus magnates, con todos los hombres. Entonces todo el episcopado, todos los prohombres, los grandes hombres, todos los magnates, tanto seglares como religiosos, que se dan y le aconsejan. Mi maestro de Historia del Derecho, Tomás y Valiente, vilmente asesinado en su momento por estos pistoleros de ETA y tal, bueno, cuando era presidente del Tribunal Constitucional, bueno, decía eso, es decir, las Cortes son, la curia es el deber del consejo. Se juntaban los hombres del reino y le aconsejaban al rey. Y el rey se reúne con ellos. Y cuando haces documentos importantes, en la curia firman todos. ¿Y qué diferencia hay entre curia y cortes que nacen precisamente en el Reino de León? Que en 1188 el rey, Alfonso IX, ese chico de 17 años, pero muy avispado, mete a los leones. Oye, entrad. Y muchos representantes de las ciudades sevillas, los quibes belburgenses, entran en la sección. Esa es la diferencia. Igual, cuando hay un rey y hay magnates, hay curia. Pues en Benavente 1230 no solo hay una concordia, hay una curia. No son cortes solemnes porque no está el tercer estado. Ni falta que hace que esté el tercer estado. No tiene por qué estar el tercer estado. Porque no necesita, porque está llegando, como muy bien decían nuestros compañeros antes, a acuerdos crematísticos por el tema de la herencia, de la corona, del reino. Entonces, para eso, el pueblo necesitas cuando tienes que tributar, cuando necesitas pensiones. Y hay una curia binacional. ¿Por qué? Pues decía, porque todos los magnates están en Benavente. Y esto está acreditado, también uno de los primeros acuerdos, el que se documenta en los archivos vaticanos, es precisamente el que se remite al Papa firmado suscrito por Fernando, con juramento sobre los evangelios, es uno de los acuerdos de la curia. Los magnates están presentes. ¿Cómo vas a tomar ese tipo de decisiones tan importantes e hipotecar económicamente al reino en cantidades astronómicas sin la presencia de los magnates? Algo tendría que decir. Y tenemos muchos documentos. En Benavente tenemos documentos, precisamente el 11 de diciembre, el 14 de diciembre, el 18 de diciembre, el 19 de diciembre, el 21 de diciembre, el último, y os quiero llamar la atención sobre uno, que es nada más y nada menos que uno de los documentos más importantes del Archivo Municipal de León, concretamente el legajo 3. El 3
de todos los documentos del Archivo Municipal Histórico Municipal de León, está expedido en Benavente. Y son los privilegios que el rey Fernando III da al Consejo de León. Fijaros, este es un documento original. Columnas de confirmantes. Una columna, sello del rey, con la cruz entonces todavía, una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas. Columna 1, arzobispo de Toledo y obispos castellanos. Columna 2, nobles y magnates castellanos. Columna 3, arzobispo de Santiago y prelados leoneses. Columna 4, todos estos son nombres, están ahí documentados. Archivo Municipal de León y magnates castellanos. Día 19 de diciembre en Benavente. 8 días después de que el documento se suscribe Fernando III y las infantes. 8 días después. Es decir, hay una curia y como las cortes y la curia se cerran en días sucesivos, distintos, y en un momento dado, pues van haciendo documentos y van expidiendo una serie de documentos. ¿Hay algo más? Bueno, interesantísimo también. Os voy a llamar la atención sobre esto porque a mí la gráfica me apasiona. Este es un señor Fernando III. Era listo, es que Berenguer está detrás siempre. Pero qué es, qué es. Entonces, este es el castillo de Fernando III. Pues ya rey de Castilla. Este es un sello, no recuerdo la datación, pero no me equivoco si os digo que es entre 1217, que es rey de Castilla, y 1270, que es rey de Castilla y de León. Castillo, ¿y qué hay aquí al lado? Un león rampante, ¿no? Y aquí otro león rampante. ¿Qué está diciendo? Ojito, ojito, que soy el rey de Castilla y este es mi sello. Pero aquí hay 2 leones a los lados porque soy el príncipe infante heredero del reino de León. Y cuando parte Alfonso IX, el rey voy a ser yo. Y además, Berenguera, que se mueve muy bien en la corte papal, y por eso otra vez la intervención papal, en 1218, y de ello habló Fernando antes también, estuvo contando, perdón, Rafa, eso ha sido Rafa, estuvo comentando Rafa, que consigue que el Papa sancione el que es el heredero legítimo. Porque si no es un matrimonio legítimo, bueno, es que los matrimonios de Alfonso IX se los ha cargado los dos, el papá, el de Teresa, el primer matrimonio lo ha anulado, y el de Berenguera, la hija de Alfonso VIII, lo ha anulado también. Berenguera además que es gracioso, es decir, porque Berenguera está siempre adosada. Cuando está en León la llaman la castellana, porque es la hija de Alfonso VIII. Y cuando está en Castilla la llaman la leonesa, porque es la mujer o la exmujer de Alfonso IX, la madre de Fernando. Bueno, pues este es el tema de los documentos. Y bueno, pues ahí tenéis, os he sacado las columnas ya, pero os estaba anticipando un poco. Primera columna era el obispo de Toledo de Santiago, los grandes arzobispos del reino. Primera columna, obispo de Burgos, es la secuencia que lo fui sacando. Primero está Burgos, luego Valencia, luego Segovia, luego Ávila, luego Calatayud. Calatayud es territorio de Castilla, es obispado de Castilla. Magnates de Castilla. Tercera columna, primero el obispo de León, lógicamente, después Oviedo, Astorga, Zamora, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Lugo y Mondoñedo, el episcopado más antiguo de España. Y los magnates. Bueno, pues lo que os decía, de ahí pasé donde todavía el día 14, documento de Benavente, el día 19, documento de Benavente, el día 20, documento de Benavente, el día 21, documento de Benavente, y por ejemplo el 21 se da una donación también, otro acuerdo de la curia de Benavente a la orden militar de Calatrava. Y no va a terminar el año en Benavente, porque ya hay documentos de muy finales de año en Zamora, que tiene su importancia, que está en Zamora. Pero probablemente, desde luego, el día 11 está en Benavente que firma, y de ahí al 21 seguro que está en Benavente. Pero probablemente la Navidad que estamos a la puerta, la Nochebuena de aquel 1230, la pasó en Benavente. Si no la pasó en Benavente, la pasó en Zamora. Pero no tenemos constancia que esté en Zamora ni en Benavente, porque ahí hay un espacio, un ítem, en la documentación de Julio González. Bien, y el libro, termino. Os he hablado del itinerario, de la cabalgada, de las 2 reinas de los 2 reinos, os he hablado de la concordia, os he hablado de la curia, ¿y qué pasa después? Rapidísimo. Bueno, pues en Benavente está hasta las vísperas de Navidad. El fin de año lo va a pasar en Zamora e inicio de 1271. ¿Por qué? Es que son muy listos. Es que Berenguera y Fernando son muy listos. Ni se te ocurre irte de León ahora. León hay que dejarlo amarrado. Entonces, ¿cuál es el bastión principal que han tenido las españolas archivistas? Zamora. Pues a Zamora. Los primeros meses del año 31 en Zamora. ¿Y qué pasa? Los siguientes meses del año 31, por espacios leoneses, pues concejos leoneses, está en León, en Collanza, en Valencia, y todo el final del año 31 y gran parte del año 32 está en Galicia. Los concejos gallegos habían sido, también lo comentaba de alguna forma antes José Ignacio, de los más fieles a las infantas.
esa cosa que nos cuentan de que fue todo tan pacífico, no fue tan pacífico, habían sido los más fieles. Y esta, ¿qué hace Fernando? Astutísimo. Los 2 primeros años de ser rey de León, además de Castilla, no se mueve del reino de León. Está en Zamora, el bastión principal de las Infantas, está en territorios leoneses y luego se pasa por Galicia, que era el sostén y el soporte fundamentales de las Infantas. ¿Qué pasó? Una paradoja. A mí me gusta mucho el tema numismática, ya lo sabemos que me conocéis, sus amigos y tal. Y fijaros, es curioso. Rafa lo dijo muy bien antes. A partir de 1230, Benavente pierde ese esplendor que tuvo, porque claro, ya no es un lugar central del reino, ya no es un bastión fundamental importante, sino que queda excéntrico, periférico, en esa corona unificada mucho más grande. Pero fijaros, en la época la gente tiene la imagen de la heráldica leonesa del león rampante. Mentira, es muy posterior. Es más, el león rampante empieza a aparecer, fijaros ya, en la época de unificación. Primero leones pasan, luego se fue levantando, finalmente terminó levantando. Es curioso. Este es el león heráldico típico de Alfonso IX, incluso de los primeros años de Fernando III, de Fernando II, Alfonso IX. Un león pasante, es un león pasante. Y paradójicamente, conforme estaba más ocupado, León, conforme ya era más territorio, más integrado en la corona esa bicéfala de Castilla, se fue levantando, se fue haciendo. Bien, siguiente aspecto. Esto no fue un día para otro. Más o menos se estima que hay cortes leonesas hasta el año 1349, es decir, los representantes de cortes castellanos y representantes de cortes leonesas, aunque hay un ordenamiento general de cortes, se reúnen de modo separado. Y además otra cosa importante, las hermandades. Todas las hermandades, los momentos importantes de debilidad a la corona que se montan los concejos unen, las hermandades del 84, del 95 y de principios del 14, hay hermandades leonesas. De hecho, yo tengo publicado un sello de la hermandad leonesa del 1995. Otro aspecto. Y finalmente pasó. Bueno, pues, no ha salido ahí, pero lo cuento yo porque yo soy un tipo de que no ha salido. Realmente, 2 reinos en una corona, la unión definitiva de Castilla y León. Es verdad que hay sombras, pero hay luces. Se estaba gestando la potencia hegemónica de la península. Castilla tenía, ahí me voy un poquito adelante, Castilla tenía aproximadamente, lo más 150.000 kilómetros cuadrados. León nos dividía la conquista de los reinos de Jaén, Córdoba, Sevilla y Murcia, para utilizar un caso de Alfonso, son otros 100.000 kilómetros cuadrados. Es decir, de toda la península, Fernando III se hace en realidad con 3 reinos. Los 2 unifican y un tercer reino, que es ese conglomerado de reinos de taifas, que es Córdoba, Sevilla, Jaén y Murcia. Otros 150.000 kilómetros, 350.000 kilómetros. Es verdad que ha habido una cierta caminata de memoria. Lo que os decía antes, que los vencedores construyen la historia y la verdad de los ingleses. Lucas de Cuña en su momento, Jiménez de Rada, hasta todos los historiadores escriben al Estado Fernando III, y más de Fernando III yo diría de Berenguer en su momento. Pero a pesar de todo, y con todas las luces y sombras, con todo, es el germen nuclear de la corona del siglo XV. El imperio hispánico del siglo XVI se gestó aquí, en Benavente. Mañana hará 797 años, hará 800 años, se gestó aquí en Benavente. La nación española, se decía nación española, las Cortes de Cádiz, proviene de eso, y el Estado contemporáneo del 78 proviene de eso. Y mirad, vamos a hacer un juego gráfico. En la cabecera de todos los reinos heráldicos, cuando hay un conglomerado de reinos, se pone el más importante, el más preeminente, el que nutre absolutamente a todo. Escudo bicéfalo de la época de Carlos V. Primer cuartel, el primer cuartel de todos los reinos de Castilla y León, el primero. Nuestro escudo constitucional sigue teniendo el primero, el segundo cuartel, los reinos de Castilla y León. Este no es el que ha traído Rafa, que lógicamente Rafa es una apasionada del tema que haya traído nuestro Fernando III local. Este es el de Sevilla, porque es que la historia no termina aquí. En este encumbramiento de la figura de Fernando III, lo que hacen es buscar el que se sacrifique. ¿Y qué pasa? Pues los franceses en el siglo XVII más o menos han conseguido que San Luis sea santo. Pues nosotros no vamos a ser menos. ¿Y quién es el imperio dominante? Nosotros. Desde 1621 a 1667 más o menos hay un proceso de canonización de Fernando III. Es el Fernando III que se pasea a Sevilla. Fernando III santo, que luego se hizo festividad, durante el tiempo lo conocemos nosotros, en todos los territorios de los reinos hispánicos. Y esto es justamente la reflexión última para que termino lo que estamos celebrando. Es decir, es verdad, Castilla vamos por toda León, pero el germen mundial de ese imperio que se extendería por todos los hemisferios, de ese imperio del rey planeta, y de esa gran nación, ese gran estado que seguimos siendo, a pesar de que algunos sigan pensando que no es así,
está aquí dignamente hace 793 años. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a proceder ya a un breve coloquio. Ahora doy paso a vosotros si queréis intervenir, pero a mí me gustaría, en primer lugar, agradecer a los tres ponentes ese rigor histórico y ese basarse en las crónicas y los hechos que los tres han tenido. Y, desgraciadamente, me toca jugar a un papel que para el historiador no es muy bueno, que es el siguiente, es decir, la historia muchas veces tiene un problema, que es que intentamos juzgar hechos del pasado con una óptica del presente. Es decir, muchas veces nos acercamos a 1230 con la óptica que tenemos o política o socialmente del momento. Y caemos muchas veces yo creo que en errores históricos. Pero como es un hecho, como os decía antes en la presentación, muy polémico, pues tenemos que recurrir a esta pregunta obligada. Esto que ocurre meramente, esta firma de este tratado, ¿es en realidad una concordia como escriben en el documento que se envía al Vaticano, que es el nombre que tiene? Concordia, obviamente lo están escribiendo los vencedores, o en realidad, como se ha querido ver, pasado el tiempo, en ciertos sectores, es una usurpación, es decir, es un robo, es con intimidación y alevosía que hace Fernando III a sus hermanas, que pueden contar con menos apoyos, como veníais contando, que eran ciudades de Galicia o algunas ciudades de... Entonces, la pregunta, yo creo que debéis intervenir los tres, y repito que es una pregunta difícil porque intentamos juzgar hechos del pasado, que como dijo Nacho al principio, hay que entender ese término privativo que ellos tienen de sus dominios, pero desgraciadamente lo juzgamos con palabras del cielo. Entonces, ahí está la pregunta. Sí, empieza Nacho. Pero esto es como todo, pedir esto es blanco y esto es negro. Es decir, no hay colores intermedios, entonces eso es muy difícil. Vamos a ver, usurpación. Si se entiende la usurpación como quitar algo, con violencia, con intimidación, y que eso tiene que ser generalizado, yo diría que no. Eduardo ponía dos palabras ahí al final en latín, damnatio memoria. Uno de los cronistas, Juan de Soria, obispo de Osma, autor de la Crónica Latina, es el que recoge, probablemente es el autor del documento de la Concordia, porque es canciller real. Pero en su crónica dice que se ordenó destruir los documentos donde pudiesen aparecer presuntos derechos de las esposas. Pero claro, incluso Lucas de Tuy, en el Crónico Mundi, nos dice quiénes se oponían, pero no fue una oposición generalizada. No lo fue. Porque si no sería una guerra, y sería una guerra entre los dos, otra más. Y yo dije que era el fin de un proceso iniciado 25 años antes, cuando se destruye el matrimonio de Berenguela y de Alfonso IX. El fin de ese proceso es la Concordia de León. Alianza. Las dos partes tendrían que estar en igualdad de condiciones y los perdedores, entre comillas, desaparecen. Entonces, yo es que no lo busco. Para mí es un acuerdo, fruto, no voy a decir un acuerdo, resultado feliz o infeliz, no lo voy a decir, porque sería tomar parte. Si no, vamos a analizarlo. Fruto de una conjunción de factores aleatorios, muertes. Vamos a ver, estaríamos hablando de esto si no se hubiese muerto Fernando, heredero de Castilla. O si Enrique, si Enrique no se llega a morir, Fernando es rey de León. Fernando III. Y solo de León. Entonces, como eso se entraría a muchos otros. Factores coyunturales, aparte de aleatorios, coyunturales. Y el papel de doña Berenguela es clave en ese sentido. Y factores estructurales, que son a los que hice yo referencia en el apartado de afinidades. Vamos a ver, volviendo a lo de blanco y negro, si Castilla fuese blanca o negra, me da lo mismo, y León fuese lo contrario, aquello no hubiese chirriado, pues no debió chirriar mucho. Y vamos, al margen de la damnatio memoria, al margen de los derechos de unos y de otros, pero bueno, ni el mismo Alfonso IX lo tuvo claro a lo largo de su reinado, porque desde que se produce el matrimonio y nace Fernando III aparece en sus documentos, y lo declara heredero, el cabrero. A raíz de la derrota de Alarcos y Navas de Jaén, parece ser que empieza a coger papel relevante el infante Fernando, hijo de Teresa.
y de Alfonso IX, pero a raíz de que Fernando se corona rey de Castilla, entonces ahí sí que sí, las infantas se deducen. Probablemente, no lo sé, yo se te explico los documentos, pero no hay ninguno, ni un solo documento donde explícitamente aparezcan como herederas. Sí es verdad que en Boronal, Tratado de Boronal, sí es verdad que en el fuero de Cáceres se hace referencia a ellas como sucesores, eso es verdad. Entonces, claro, bueno, hay un trabajo muy bueno desde mi punto de vista de análisis de estos temas, que es el de Inés Calderón Medina, que es lo que saca lo de la Natio Memoria, saca lo de las dificultades del partido portugués, porque entre los nobles en León había muchos de Portugal en un momento determinado y a raíz de las disputas de Teresa con su hermano, con Alfonso I, y analiza todas estas cuestiones. Yo, claro, si se plantea así, esto o lo otro, pues ni esto ni lo otro, desde el punto de vista del proceso histórico, para mí es el resultado de cosas en las que se intervienen las personas, pero también intervienen otros factores estructurales que son importantísimos. Si queréis. Bueno, yo también estoy de acuerdo contigo, Nacho, en que es difícil dar un juicio de valor positivo o negativo, un maniqueo de lo que estuvo bien o lo que estuvo mal. Es una concordia en el sentido de que es un pacto entre caballeros y que la alternativa era la guerra. Es decir, estaba claro que el asunto se ponía muy feo y que si no hubiera habido este tratado es muy posible que hubiera una guerra civil entre León y Castilla. ¿Qué ocurriría o qué hubiera ocurrido con un León que hubiera mantenido la monarquía? Es también muy complicado de saber, porque como dice Nacho, sí, Sancha y Dulce, pero ¿en qué orden? ¿Qué monarquía es esa? ¿Quién iba a reinar? ¿Una duarquía? No quedó muy claro que si esa monarquía significaba que iba a haber una reina o dos reinas y en qué contexto. Luego también hay que ver un poco la evolución posterior. Es decir, yo creo que aquí de fondo lo que hay es un proceso a largo plazo de unificación de reino, que es un proceso europeo incluso, que nos lleva a unas monarquías más poderosas, más potentes, autoritarias, con Alfonso X está muy claro. Entonces yo creo que los tiempos iban por ahí. O sea, los pequeños reinos tenían ya poco que hacer. En Europa se está organizando, está creando ya estados de alguna manera, pues lógicamente esto es lo lógico o lo más razonable que se podía establecer meramente en 1230. Yo creo que en general es una concordia que es acorde con los tiempos, con lo que nos tocaba vivir aquella época. Sí. Yo brevísimamente, porque se apuntaron un poquito más, decía antes que era el azar y la astucia, la mezcla de las dos cosas. Es decir, si es que era inverosímil que Fernando terminara siendo siquiera rey de Castilla, luego terminara siendo rey de León y de Castilla, o sea, la cantidad de muertos que hay en Levita. Pero realmente, si os fijáis, antes dábamos un dato de que en 1224 consigue desbaratar Berenguera el matrimonio con Jean de Brienne, de Sancha, la hija mayor. Y es que ahí sí que hay descendencia y hay hijos. Y claro, ha conseguido desbaratar ese matrimonio, casa a su hija, a Berenguera también, que se llama, con Jean de Brienne, desbarata el matrimonio. ¿Y qué hace una reina sin rey? Porque no solo una reina sin rey, sin consorte, es la estirpe. Es que Berenguera ha trabajado porque no haya estirpe sucesoria. Y eso lo hizo muy bien. Y eso realmente lo consiguió. Y luego son el tema de las ficciones y de nominales. Mira, un ejemplo. Yo no he contado nunca esto, pero lo he pensado una vez y lo voy ahora a terminar. Una de las cosas que se dice es el famoso grito de Santiago y Cierra España. El grito de Santiago y Cierra España surgió en la batalla de las Gavas de Tolosa en 1200. Vamos a ver, Santiago, arzobispado del Reino de León, batalla de las Gavas de Tolosa, territorio de Alfonso IX, que estás aliado o aligado con los árabes y tal. ¿Cómo van a utilizar el grito de Santiago y Cierra España las mesnadas de las tropas de Castilla, que es decir, de la competencia que tiene el arzobispo de Toledo, de Aragón, de Navarra? Es decir, no tiene ningún sentido. ¿Qué pasa? Toda esa reconstrucción, por eso una labor de los historiadores importante es hacer lectura crítica. Y luego Rafa también ha apuntado muy bien este tema, de que es que al final las personas importan menos, lo que hay que enmarcarse es dentro de los grandes procesos históricos. Entonces estamos abocados a que se soldaran esos reinos y que bueno, la península se configurara, e incluso lo de Portugal salió mal, pero en otro momento dado pudo salir bien, es decir, que íbamos hacia esos procesos integradores mayores. Yo creo que lo habéis expuesto muy bien y con rigor, que es lo que decíamos, es decir, mirarlo con la óptica del año 1230 y no con la de ahora.
Y antes de dar paso al resto de... Sí, había pedido alguna palabra. No, pero sí que Sí, yo solo quería hacer otra y ya eso. Sí, la mía va a ser rápida. Y esta ya es de profesor, que todos hemos sido profesores. Yo creo que me llama la atención mucho en los temarios y en los currículos que, por ejemplo, enseñemos en clases de historia, por ejemplo, el compromiso de Caspe, me viene a la cabeza, ¿no? Es un hecho fundacional de una dinastía en Aragón, ¿no? Y no hay ni una sola mención en ningún libro de historia, por ejemplo, de segundo bachillerato, ni en el temario de Lavabo, ni nada, a un hecho que yo creo que habéis puesto en valor vosotros tres y que ha sido muy importante y decisivo para lo que es la historia de la Edad Media peninsular y también de la Edad Moderna y luego toda esa formación del Estado. Entonces, ¿creéis, la pregunta es rápida y directa, ¿creéis que este hecho tiene poca trascendencia en lo que ha sido la historiografía que ha marcado el siglo XIX y el siglo XX? Y si es así, si creéis que es un hecho que debería tener mucha más repercusión en lo que es ya no solo en la enseñanza de la historia en el bachillerato, sino incluso en las propias carreras. Es decir, que si pensáis que es un hecho maltratado históricamente y es más importante de lo que el público ve. Yo pienso que a nivel historiográfico, todo lo contrario. Me refiero a gente de historia. Es más, creo que uno de los avances fundamentales en los últimos 30 años, por poner una cifra, es que de esas fuentes que también manejó Julio González, Fernando II, Alfonso IX, Alfonso VIII, Fernando III, se ha pasado, teniendo todo el mérito que tiene, pero a un análisis de la historia política teniendo en cuenta otros factores, como es la evolución institucional, la organización social, que influyen clarísimamente en lo político. Y en relación con este tema concretamente, vamos, yo los he manejado, conozco además a los autores y tal, y ha habido aportaciones que a mí me parecen fundamentales. Hay un trabajo de Pascual Martínez Sopena que todos conocemos, amigo de todos nosotros, sobre 1230, que a mí me parece que es una maravilla. Y bueno, hay más, Carlos Tepa, Inés Calderón Medina, etc. A nivel de clases, yo ahí siempre dije lo mismo y hay una frase que a mí no quiero enrollarme. Yo siempre dije que detrás de la puerta cuando la cerraba yo quedaba mis alumnos y con esto he sido una persona fiel a los programas a más no poder, porque no me vale la anarquía en la enseñanza, no me ha valido nunca, pero yo recuerdo que había un tema que era el desarrollo de los reinos cristianos y era Castilla y León o León y Castilla. Yo ponía León y Castilla, pero por prioridades cronológicas, no por ninguna otra cuestión, y yo analizaba esta cuestión allí, primero León cuando la Castilla condal, después digamos 1037 Fernando I, primera etapa de unión, separación, reyes privativos y después la unión con Fernando III. El tema es que al final lo centramos todo en una asignatura que será el segundo de bachillerato y quedamos toda la historia de España. Vamos a hacer la multiplicación de los penes y los panes, porque es que al final eso es imposible, Y nada más, entonces claro, hay que seleccionar y la trascendencia para mí es que está fuera de toda duda. Es un hecho histórico en la plenitud, no es un acontecimiento, es un hecho histórico en la plenitud absoluta de la palabra, por las consecuencias que tiene. Bueno, yo sí, estoy también de acuerdo, en el sentido de que una cosa es la historiografía, el debate historiográfico, que creo que es un tema que siempre se va a tratar y se va a investigar, y otra cosa es la difusión o la divulgación de la historia y lo que enseñamos en los centros de enseñanza y en los temarios oficiales. El problema que yo veo de fondo es que una vez que se unifica León y Castilla, o Castilla y León, el reino de León como que se diluye o desaparece de la escena. Y no hay ya, no encontramos en los temas de la historia de España en general o generalista ya mucha alusión a León, ha desaparecido. Hablamos de Castilla, Corona de Castilla, Reyes de Castilla, etcétera, etcétera. Y ese es quizá el drama, ¿no? Nada más que haber perdido una parte importante de nuestra identidad y de nuestra historia como consecuencia de un hecho que ocurrió hace mucho tiempo, pero que tuvo una parte perjudicial, que fue perder un poco de la memoria colectiva de lo que fue el Reino de León. De acuerdo absolutamente con lo que dices, que está un poco cerrado, pero yo me vas a permitir para contestar, cuento una anécdota que he vivido hoy mismo en mi día, charlando con mi hijo esta mañana en la comida. Hablamos un poco de, por ejemplo, la corona catalana aragonesa. Es decir, era la corona de Aragón, era la corona de Aragón, y Cataluña era un condado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy? Pues que en Cataluña hay 7 millones y pico de habitantes.
Decía antes que la historia la hacen los vencedores. ¿Y quién sigue haciendo la historia? Los que sobreviven. ¿Cuántos somos en Castilla y León? Pues hace poco éramos 2.500.000. Ahora somos 2.400.000 y bajando. Quiero decir que es verdad, y por eso tenemos que hacer ese esfuerzo adicional de implementar nuestra memoria, nuestra tradición, nuestras convicciones y tal. Pero al final, la historia, es decir, lo que el apunte que se hacía antes de los anglosajones que construyen su historia, y la construyen muy bien, propagandísticamente funciona muy bien. Y además con el mejor producto cultural que inventaron ya en el siglo XX, que lo inventaron ellos a pesar de que inventaron franceses, que es el cine. Es decir, pues esto es así, y es un hecho demográfico, y eso da la explicación absolutamente. Vale. Creo que lo habéis dejado muy claro. Si alguien quiere realizar alguna cuestión. Buenas tardes. Mira, un pequeño detalle, una pequeña presentación de Estado de Cero. Me llamó la atención, ya no solo con la importancia que tiene esa ciencia. Es que no estamos acostumbrados a pensarlo, pero no es fácil. Sí, era una pequeña detalle, una pequeña presentación. Y me llamó la atención la cercanía que este rey tenía para nuestras tierras. De hecho, no deja de ser paisano, porque el hombre que sea este rey nació yendo desde Viaje de León a Salamanca, si no me equivoco. Nació en el ministerio de Valparaíso, que está en el extremo de allá arriba. Con lo cual ya eso nos da lugar a que tenga que creer. Por eso nos hizo la concordia de Benavente, yo creo que era paisano. Y luego, no se oye. Y luego otra cosa que, bueno, solo es un detalle. He visto que, aparte de tener las cortes, tener de las cuñas, ¿qué significaba el pacto de pechos? Lo he visto. ¿Cuál? Pacto de pechos. O lo he leído mal. Lo he leído en dos ocasiones. Los pecheros, el pecho. Los pecheros era la denominación del sujeto tributal, es decir, el que paga. Los pechos es el concepto genérico de tributos del rey. Perdonad que a veces los medievalistas utilizamos términos técnicos que damos por descontado. El pechero es el que tributa, el que paga la cartera, el que paga la moneda forera, son los pecheros. Los pechos son los tributos medievales, todo sujeto de pecho. No. Disculpa, por ser técnico, no quería hacerlo. Lo había leído, pero a mí no me entiendo bien qué significa. Disculpa, ¿alguna otra cuestión? Fernando, quería comentar algo de eso. Vale, sí. Viendo un poco con lo anterior, pues es que al final el tema es de por qué en los programas figura Historia de Castilla, por ejemplo. Es muy fácil, Historia de Castilla y León. No se puede. Pero quiero decir que el tema de Fernando probablemente fuese porque le convenía, pero uno coge los documentos, los temas de memoria, que ahora está muy en boga y tal, y hace toda su genealogía. Primero, Fernando era hijo de Alfonso IX de León. Incuestionable, vamos. Podríamos discutir si hace la genealogía y vuelve hasta Alfonso VII y dice mi abuelo Fernando, mi padre gloriosísimo, no sé qué, Alfonso IX, y lo mismo hace respecto a Castilla. Y la otra cuestión es, yo no sé todo el problema que hubo, no lo sabemos ninguno de los que estamos aquí, a la hora de oponerse a Fernando III, pero tantas oposiciones cuando después los que estaban al frente y que teóricamente se oponían siguieron desempeñando sus cargos maravillosamente bien. García Carnota Merino fue Rodrigo Fernández de Valduero, anda que no fue, era aquí en Benavente, y no fue años y años, probablemente perdiese un poco de importancia, pero la ascendencia la sigue disfrutando maravillosamente bien. ¿Me entiendes? Entonces, que pensar que Fernando III era rey de Castilla, pues vale, fue los 13 primeros años, pero después lo de León, era rey de León. Y después sí es verdad que hay algunas peculiaridades, pero a veces, si se exageran esas peculiaridades, caemos en el extremo contrario. Pero sí es verdad que León sigue teniendo ciertas peculiaridades, pero de cosas tan sencillas como las arras. Hay más arras afuera de León, vamos, son típicas de León. A nivel impositivo, las acatas, que incluso aquello cuando las villas de la gente tenía sus acadas. Mientras que en Castilla eran las merindades y en la Extremadura los arzobispales. Pero lo que es las grandes estructuras, vamos, eso es común. No sé si hay... Sí, yo quería preguntar una cosa que nos interesa, bueno, pues por curiosidad también mucho al respecto a los benaventanos, y nos hemos presentado, ¿en qué espacio físico se suscribió a la Concordia del Pueblo? Entonces yo quería preguntar de la situación de la raza, porque sé que ha estudiado mucho el tema del castillaje
de las casas fuertes que tenían las órdenes militares en Benavente, que se sabe muy poco de ello, del castillo de Santibáñez y sobre todo de esa aportación suya que ha sido el descubrimiento de la existencia de un castillo viejo, Castillo de la Cárcava, que nos puedes dar en torno a qué espacio físico, en qué lugar se efectuó este convenio, se suscribió, vamos. Bueno, aquí hay muchas preguntas y pocas respuestas, porque desgraciadamente hemos perdido las referencias físicas y arqueológicas del Benavente medieval y es muy difícil hacerse una idea del plano original. Ya en el siglo XIV y XV está todo más claro, pero en el siglo XII, en la época de la repoblación, sabemos muy poco. Yo lo que he podido constatar, como dices, es que aquí hubo varios castillos. El castillo en el que estamos ahora, el castillo de los Pimentel, es un castillo que es ya del siglo XV en adelante y está documentado su construcción, pero sabemos que hubo un castillo o varios castillos anteriores. ¿Dónde estaban exactamente esos castillos? Yo tengo dudas al respecto, pero parece que en algún momento convivieron, porque se habla de un castillo viejo, se habla de un castillo que supone ser nuevo, incluso el nombre de Malgrat sigue existiendo hasta el siglo XIV por lo menos, y se habla del castillo de Malgrat y de la Cárcava del castillo viejo. Yo me imagino que esa idea que todos recordamos de la mota vieja, la mota nueva en Benavente, seguramente tenga que ver con eso, que es posible que existan dos núcleos fortificados, uno que fue el inicial y otro que se convirtió en la residencia palaciega de los Pimentel. Además de eso, como bien dices, en el entorno de Santo Domingo parece ser, ahí se habla del castillo de Santibáñez, castillo del Concejo, que yo no sé si se refiere exactamente a un edificio concejil, un edificio que fue la sede original del Concejo. Pero como digo, no podría aquí pontificar al respecto. Los documentos son muy escasos y no dan mucha información al respecto. Pero todo apunta a que aquí en lo que es la Mota, en la parte alta de la ciudad, aquí hubo varios barrios y varias parroquias que han desaparecido totalmente hasta la memoria de ellas. Y eso sería el núcleo original de ese Malgrat que citan las fuentes en el siglo XII antes de la Reforma. No sé si te podría responder más o menos lo poco que te puedo aclarar sobre eso. Yo para apuntalar un poco, porque el mayor experto en esto es Rafa, es decir, además he publicado sobre el castillo y muchas cosas y tal. Yo lo que sí tengo la certeza es que dada la importancia de Benavente, que la describió muy bien antes, además, sí que tiene que haber una suerte de palatio real en ese momento en Benavente. Y yo sí que ubicaría el espacio más hacia no el actual castillo condal del 16, del 15, 16, 14, 16 fundamentalmente, porque yo recuerdo de los trabajos que hizo Arnau de escalación en la Mota y tal, sobre todo lo que yo manejo más, que es de los hallazgos numismáticos y monetarios, pues las piezas que aparecían eran del 14, es decir, fundamentalmente aparecían blancas del Enrique III. Entonces, acaso, aunque, insisto, el mayor experto Rafa, y si Rafa Bisi está en estos temas del castillo de la Mota, pero acaso hubiera un palacio ubicado más hacia Santo Domingo. Luego, en su momento, las casas concejiles están casi al final de la rúa, entre la rúa y el espacio, que ahí estaba también San Juan de los Caballeros, la del reloj y tal, y el espacio que tira hacia Carnicerías y la plaza de donde estaba las concejiles, ¿qué es esto? San Nicolás. La zona está, ¿acaso había algún palacio? Pero vamos, realmente, claro, es todo el entrar en terreno civil. Pero hallazgo arqueológico realmente, es decir, vamos a ver, tendrían que aparecer monedas de Fernando II, de Alfonso IX en las cartas, porque se bajó bastante. Además, incluso ahora hemos hecho algunas cartas recientes y tal, y todo parece más de una época más tarde medieval. También pienso que lo que es el Palatium, porque antes hablé de residencias de los reyes, que constantemente se movían por el Reino de León, y sabemos que tenían palacios en muchos sitios. Y una cosa es el Palatium, en un lugar de residencia, que tenía la comodidad propia en el lugar de la realeza,
y otra es una Un fortaleza baluarte defensivo. que es un más baluarte. militar. También creo yo que existió un palacio de los Reyes de León en Benavente. ¿Dónde estuvo? Ni idea. Hay una cuestión que todos recordamos, y es que la iglesia de Santa María de Azove se dice siempre que recuerda y mucho a la planta de San Isidro de León. Bueno, pues San Isidro de León la sede fue la sede del Palacio Real. Entonces, a lo mejor pudo tener en ese entorno algún tipo de residencia real. Pero no tenemos ninguna constancia ni documental ni arqueológica. Nadie dice nada, yo creo que nos hemos extendido bastante, aunque creo que ha merecido bastante la pena. Antes de finalizar, el Ayuntamiento viene a entregar unos cheques a los intervenientes y yo voy a hacer publicidad porque os veo que os interesa la historia y creo que tenemos un pasado muy rico y que os conocemos muy poco. Entonces, al que le guste la historia, hay una cita el viernes que viene también a las 7 de la tarde en la Casa de la Encomienda para, en este caso, hablaremos, Eduardo y yo otra vez, también Tamara, pero en este caso sobre la guerra civil. Es la presentación del Brigecio organizada por el Centro de Estudios Superambientales de León. Entonces ya he metido la cuña publicitaria y ahora los concejales os hacen entrega y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Ay, disculpa. ¿Me puedo poner? Parejita. Adiós. Hasta Ya no voy a dar este.